Como ustedes lo escuchan, una cantidad impresionante de niños son abandonados todos los días en República Dominicana. Nuestras estadísticas dan que cada 13 horas se abandona un niño en nuestro país, algo sumamente lamentable. De una manera especial también la mayor cantidad de niños abandonados son de nacionalidad extranjera, son de origen extranjero. Hoy tengo a la doctora Birmania Sánchez Camacho, que es abogada y catedrática universitaria, y con ella quiero abordar el tema justamente del abandono infantil y la adopción en el país. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Yulisa, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por venir, siempre es un gusto. Gracias, igual. Ya usted vio la cantidad de niños entre 2021 y 2022, 431 niños, es una cifra alarmante, dejados en hospitales, llevan los niños enfermos y los abandonan en los hospitales, los dejan en iglesias y esos son los que tienen más suerte. Hay otros que los dejan en funda negra, en cajas, los abandonan en los barrios, los dejan en cañadas, en basureros recién nacidos. ¿Qué es lo que está pasando, doctora? ¿Esto siempre ha sido así? Esto siempre ha sido así, Yulisa. Lo que pasa es que anteriormente establecíamos la adopción con el Código Civil Dominicano y era más fácil hacer una adopción. Y cualquier persona tomaba un niño sin llevar un procedimiento y hacía su adopción. Y lo criaba, como decía. Y lo criaba. Pero ya la ley 136-03 establece un régimen de cómo tú tienes que hacer la adopción. Es decir, tenemos una regularización que, por cierto, muy buena, aunque tenemos algunas debilidades. Ya no se puede tomar un niño, un sobrino, un primito y criarlo. Ya eso no está disponible. Hay que adoptarlo. Tú puedes criar. Tú pero puedes no criar, derechos. obviamente, pero tú no tienes derecho a reconocer ese niño si no tiene un lazo sanguíneo contigo. Al menos que la ley te lo permita, que es la parte de la adopción. O sea, antes que yo recuerde, si te daban un niño, en los campos se daban los niños, sí, doctora. Sí, se dan. Eso yo lo llegué a ver. Te daban un niño y tú podrías criarlo como tuyo. A veces la familia original fluctuaba, a veces no fluctuaba y simplemente tú te hacías cargo de tu niño. Y la comunidad reconocía que era tuyo. ¿Eso se sigue haciendo? Mira, la gente lo sigue haciendo y hay algunos abogados que hacen una declaración tardía con ese niño para establecer que ese señor o esa señora son sus padres, pero eso está mal porque eso está contrario a la ley. Porque la ley lo que establece es cuando tú encuentras a un niño que tú tienes que entregarlo a CONANI, porque CONANI como autoridad central es que la ley le permite esa facultad, no a un particular. Es decir, ya la entrega voluntaria no se establece en la presente ley. Lo mismo en el caso de los niños, no de los que se regalan, entre comillas, sino los que te encuentras abandonados. Igual, tienen que agotar el mismo proceso, ser llevados a CONANI o ser llevados a un hospital. ¿Qué se hace primero? Por ejemplo, cuando un niño, comúnmente, si están enfermos, lo dejan en el Angelita. Por ejemplo, si es una niña o un niño que tenga VIH. Entonces, en el hospital tiene que darle ya la información a CONANI. Y CONANI, en el caso, por ejemplo, de lo de VIH, lo lleva a Casa Rosada. Entonces ya ahí, si es un niño que está abandonado, entonces se comienza a hacer el proceso de abandono que el tribunal tiene que emitir una sentencia para eso. ¿Usted sabe cuál es quizás el promedio, el rating, el acierto que hay de niños abandonados versus niños adoptados? ¿Estamos en una cultura que promueve la adopción de niños en abandono? Mira, eso va a depender, porque nosotros aquí en República Dominicana, cuando tú tienes, por ejemplo, tengo un cliente en la oficina y siempre lo primero que me dice es que quieren un niño blanco, que quieren un niño recién nacido, pelo bueno, entonces eso no es cultura nuestra. Sin embargo, las adopciones internacionales es diferente. Yo acabo ahora mismo de hacer una adopción con una niña con VIH y con una situación de cadera y columna, con 2 cirugías. Y esta pareja española la adoptaron. Es decir, el extranjero no le importa el color, no le importa la edad, sí se va a establecer por lo menos 5 o 6 años, que el dominicano no le gusta adoptar. No le gustan los niños grandes. No, grandes. ¿Los extranjeros no discriminan entre niños enfermos y niños sanos o sí? Va a depender. Ahí, por ejemplo, yo tengo una persona ahora que depositó un expediente y ellos dicen que puede ser pareja de hermano, un niño con una condición especial. Hay muchos que te establecen eso. Hay otros que te dicen que no, que necesitan un niño que sea sano. Pero comúnmente los extranjeros no tienen
inconveniente con eso. Son más flexibles. Sí, son más flexibles que nosotros los dominicanos. ¿Y la cultura de adopción en el país, doctora? ¿Sabemos si se adopta mucho regularmente o si la adopción extranjera es mayor que la local? Mira, ha ido aumentando, no, porque la Convención de la Haya en materia de adopción internacional dice que primero se le tiene que dar prioridad a los nacionales y luego entonces va a la adopción internacional. En los últimos tiempos la cultura ha ido aumentando de los dominicanos y dominicanas que quieren adoptar, obviamente con las características que sean más pequeños. Siempre que sean niños más pequeños. Que sean pequeños, sí. ¿Por qué? Bueno, porque entienden que ya cuando están pequeños tú comienzas a darle tu costumbre, ¿verdad? Entonces ya cuando tiene un niño 3 o 4 años es un poquito más difícil. ¿Y los grandes, los niños que tienen ya adolescentes, 13, 15, 17, 10, se adoptan? Sí, hasta los 18 años. No, sabe, la ley permite, pero ¿son adoptables en la práctica? No. No, porque Conani tiene más niños grandes que bebés. Sí, tiene bastante. Y tiene parejas de hermanos que Conani no los separa. Y yo veo eso muy bien. Es decir, si son 2 hermanos, 3 hermanos, no se separan. Los deja juntos. Sí, tienen que estar juntos. Y si hay una adopción, hay que adoptarlos a los 3. Hay que adoptar a los 3, claro, porque tú no puedes apartarlos. ¿Eso lo hace más difícil o no? Claro que sí, que lo hace más difícil. Porque al no desapartarlo, entonces si tú nada más quieres uno, te van a quedar 2 ahí. Entonces, es obligatoriamente, dice, adoptarlo los 3. Pero tenemos, Yulisa, muchos hogares que tienen niños ya que pasan de 13 y 14 años. Entonces, la situación es que después que cumplen los 18 años, ahí culmina el papel de Conani. ¿Qué pasa cuando cumplen 18? Algo lamentable, es decir, ¿a dónde van? Ya usted adulto sabe lo que va a hacer, excepto algunos hogares que son manejados por monjas. Por ejemplo, yo ayudo mucho al hogar Hijas de la Alta Gracia de Baní, que es un hogar de niñas, y cuando cumplen la mayoría de edad, entonces la monja le dice, bueno, si tú quieres seguir con nosotras, tú tienes que adaptarte a nuestras reglas. Pero tiene que ser monja, o sea, la ponen en el convento. No. Le buscan, ¿Y qué se quedan haciendo? No, la llevan a la universidad, la monja la ayudan a la universidad, la ayudan a buscar trabajo. Y si están ahí en la casa, que se queden en el hogar, tienen que ayudarle con las demás niñas y todo eso, y mantener el régimen que ya tienen, ¿entiendes? De su oración y todas esas cosas. Entonces, ese hogar yo lo veo bien, pero... Ese funciona, pero... Ese funciona. ¿Y los otros niños con 18 a nivel nacional? Es difícil. Conani, por ejemplo. No, es que Conani después Conani no tiene posibilidades de cuidarlo después de 18 años. No, porque que la ley ya no se lo permite. Ahí sí tenemos una debilidad de la falta de políticas. ¿Por qué? Porque ¿a dónde van esos jóvenes? ¿Qué pasa con ellos entonces? Esa es la situación. ¿A dónde van? En la actualidad, ¿qué pasa? A la calle. A la calle. Tienen que irse. Sí, ya tienen que irse. Cumplieron 18, te tienes que ir. Sí. Y se lo dicen, bueno, hay que decirse. Bueno, lo van diciendo poco a poco, pero ya le van estableciendo la parte de su edad y todo eso. ¿Entiendes? Es una situación muy difícil. Complejo. Muy compleja. Nosotros tenemos el caso de una señora que fue abandonada en el Hospital Santo Socorro. Fue una niña enferma, aparentemente tenía características de tener una enfermedad mental. Su madre la llevó al Hospital Santo Socorro supuestamente porque estaba enferma, no de la enfermedad mental, sino de otra cosa, algo respiratorio. La mamá dejó un documento, una carta, donde decía el nombre de la niña y la edad, se lo entregó a la niña y dijo, vengo ahora, y no volvió. La señora murió el año pasado teniendo mucho más de 60 años. La mamá no volvió nunca. La criaron en el hospital, mírenla ahí, esa era ella. La criaron en el hospital, las monjas, las enfermeras, los doctores, todos se encargaron de criar a la niña, a pesar de que ahí no había condiciones de un hogar. Pero ellos todos sabían que no había quien darle a la niña, que no había nadie interesado en adoptar a la niña, y el hospital se quedó con la niña. Director iba, director venía, y todos sabían que la niña vivía ahí. Le daban lo que necesitaba, todas las enfermeras y la doctora eran las tías, y así criaron a la niña hasta que murió a los 60 y tantos años. Y esto se ha repetido en múltiples ocasiones con otros niños en los hospitales en el pasado. Pero no debe ser, Yulisa,
¿Por qué? Porque cuando hay un niño, por ejemplo, te llega con X enfermedad, inmediatamente ya el hospital le da su tratamiento, entonces tienen que pasarlo a CONANI. Eso es obligatorio. Entonces, CONANI tiene varios hogares que lo maneja CONANI directamente y otros hogares que son de las ONG, que esos hogares CONANI también la ley le establece que debe de supervisarlo. Entonces, el hospital no debe de quedarse con esos niños. Pero en el pasado eso se ha hecho mucho. Estamos hablando de 50 años atrás, cuando todavía CONANI no era la institución que es ahora y cuando la gente, aunque existiera, no conocía ni las facultades ni el alcance, y si eran del interior, mucho peor. Sí, ¿Quién sí. iba a venir a la capital a dejar un niño simplemente porque no puede mantenerlo? Entonces, aquí nos planteamos algo interesante. Estos niños, a pesar de ser abandonados, necesitan tener una identidad, necesitan tener un apellido, necesitan tener un acta de nacimiento. ¿Cómo pueden avanzar, ir a una universidad, inscribirse en una escuela si no tienen una identidad? ¿Qué pasa con los apellidos de la Junta Central Electoral? Que nos dijeron en esta investigación que hicimos de este fin de semana, que tienen una base de datos de apellidos que se los atribuyen a esos niños para que tengan documentos y puedan continuar con una vida normal. ¿Es así? Bueno, en la práctica eso no es así. No es así. ¿Por qué? Porque en la actualidad yo misma tengo un caso que ya la joven solamente tiene el nombre de pila, como nosotros decimos, no tiene apellido. No tiene apellido. Entonces le he solicitado a la Junta que me le dé un apellido, porque es un derecho constitucional que esa joven tiene a tener un apellido. Entonces, sí hubo una resolución del Pleno hace anterior, no, cuando Castaño, de que estableció creo que alrededor de 123 apellidos, ¿ya? Para darle a esos niños abandonados. Pero luego esa resolución no se le dio efecto porque establecían que era como para darle apellido a los niños de nacionalidad extranjera, ¿ya? Entonces, todo eso se echó atrás. No tenemos ahora apellido. No se está aplicando. No tenemos apellido. ¿Qué pasa entonces con los niños que están abandonados, sean o no sean haitianos? Porque resulta que CONANI no discrimina. CONANI, si son niños en abandono, los recibe y punto. No, CONANI no hay ningún tipo de discriminación. Bueno, esos niños, cuando llegan al hogar, que llegan a CONANI lo lleva a un hogar pertinente, ¿verdad? Y luego entonces se inicia el proceso con trabajador social para hacer esa investigación, porque hay que investigarlo. ¿Ah? Entonces se le saca su acta de nacimiento con su nombre, va a tener un nombre de pila. Si ese niño o esa niña ya es candidato a adopción, entonces ya esos padres va a llevar el apellido de ellos. En ese caso, ¿se hace con todos con lo del nombre de pila? Sí. ¿Y cómo vive un ser humano con un nombre de pila, doctora? Bueno, yo te digo que tengo una ahí que se ha vivido con su nombre de pila. ¿La aceptan en la universidad, en los colegios, con solo un nombre de pila? No la aceptan porque tú tienes que tener apellido. Entonces, en el caso de esa joven, tiene madre desconocida, padre desconocido. Pero ella pudo entrar a la universidad. ¿Cómo? Porque en su nombre, le establecen su nombre de pila, le dan un nombre de apellido. Entonces, por la gracia de Dios, diríamos, ella ha pasado, inclusive pasa a la universidad y de hecho está trabajando. Pero no tiene, y trabaja para el sistema judicial. Un nombre como Alberto, por ejemplo, que es apellido también, que yo lo tengo, que tú dices fulana de tal, Alberto, pues es un nombre pero es un apellido también. Y así ha podido sobrevivir. Y así ha podido ya sobrevivir, lamentablemente. Ella me dice, pero yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, pero no se puede casar porque no tiene apellido. Entonces, si se adopta, si es adoptada, ya la situación es diferente, ¿ya? Pero la adopción de adultos es una adopción simple. Si tú le quieres añadir el apellido, que también se le puede hacer, es decir, tú no puedes transferírselo a un hijo tuyo. ¿Cómo así? Mira, la ley establece, la 423. O sea, si lo adopto estando adulto, ¿no puedo darle mi apellido? No. Porque eso es simple, la adopción simple se puede... ¿Y entonces? No surte efectos jurídicos. ¿Y entonces cuáles son las opciones para las personas mayores de 18 años que nunca fueron adoptadas? Que el Estado tiene la responsabilidad de darle un apellido. El Estado tiene esa responsabilidad. ¿Sabemos cuántas personas hay aproximadamente en esta condición? No, eso es incalculable. Incalculable, porque no te pueden sacar una cédula tampoco. Es una situación muy difícil. De hecho, nosotros
estamos haciendo, estoy coordinando una maestría en la UAS, conjuntamente con la Junta en Derecho de Familia y Acto del Estado Civil, y una de las maestrantes está haciendo una investigación sobre eso, es decir, de esos jóvenes que no tienen apellido, porque tenemos bastante. Es una barbaridad. Sí, sí. El papel de los tribunales en este caso. Nosotros sabemos que los tribunales de NNA y los tribunales ordinarios también deben de fallar respecto de casos como estos. ¿Qué se sabe según su experiencia? Mira, la experiencia mía con los tribunales, por ejemplo, de aquí del distrito, la provincia, el mismo Santiago, San Cristóbal, trabajan más rápido que los demás. ¿Por qué? Pero porque hay como otra conciencia. Por lo menos aquí en el distrito tenemos 2 salas, en la provincia también tenemos 2 salas. Entonces, esas juezas trabajan mucho más rápido. Pero hay casos, por ejemplo, Monte Plata, que es un tribunal ordinario, lamentablemente los procesos de niños y niñas, eso dura una eternidad. ¿Por qué, doctora? Bueno, en el caso de Monte Plata, diríamos que es por el cúmulo de trabajo, porque esa juez conoce lo civil, lo comercial, lo laboral, lo de niños y niñas, lo de familia. Entonces, trabajando quizá con poco personal, y eso no tiene la agilidad que tienen las juezas de aquí del distrito y las juezas de la provincia. Es la situación que se da, pero es un caos de todas formas tú tener un proceso de niños y niñas en Monte Plata. ¿Esto sería para darles un apellido o para una adopción o para conocer cualquier caso en torno a temas de niños y niñas? Para conocer todos los casos con temas de niños y niñas. Porque está también, por ejemplo, cuando CONANI le solicita quitarle la autoridad parental a los padres. ¿Qué sucede? Bueno, que ese tribunal es que tiene que hacer eso. Y te digo Monte Plata porque Monte Plata ha sido muy cuestionado. No sé si recuerda la vez con el hogar que hubo ahí, que hubo que sacar todos los niños y todas esas cosas. Entonces, todas esas situaciones que pasaban con ellos, que esos niños fueron trasladados a diferentes hogares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo un caso de 2 niños que están ahí, que ese tribunal en Monte Plata ha sido algo muy tedioso quitarle la autoridad parental a unos padres que han dejado unos niños de recién nacidos, y ya los niños tienen 10 y 12 años. Y no se ha conseguido. Y todavía no se ha conseguido quitarle la autoridad parental. De hecho, la juez de ahí de Monte Plata lo negó. O sea, ahora ellos están en la corte porque ella entendía que la madre sí quería los hijos. Entonces, ¿cómo tú vas a querer tus hijos si desde pequeño están en un hogar? Y si otra persona lo quiere para darle un hogar, darle cariño, entonces, ¿por qué no quitarle esa autoridad parental? Y aún está pendiente 10 años después. Así es. ¿Y los niños dónde están? Están en un hogar, están por aquí, por Herrera. ¿Y la madre? Bien, gracias. Y el padre, bien, gracias. Pero están bajo la responsabilidad de CONANI. ¿Y el tribunal entiende que los padres quieren? Que la madre quería a sus hijos. Por lo menos ya está en la corte de la provincia el caso, y la corte yo espero que la corte le quite la autoridad parental. Bueno, a esos padres. Obviamente. Claro, claro. ¿No pueden ser adoptados los niños entonces hasta que no, hasta que no se le quite la autoridad parental no pueden ser adoptados. Lamentablemente. ¡Qué barbaridad! Doctora, decía una de las ejecutivas de CONANI que jóvenes, generalmente jóvenes, adolescentes, iban embarazadas a CONANI desde ya cualquier etapa de su embarazo y dejaban saber que no querían los bebés y que se lo iban a dejar a CONANI. Eso, mirándolo desde todos los puntos de vista, pareciera más noble, entre comillas, que dejarlo abandonado en un basurero, como se han encontrado algunos niños en los últimos días, en una cañada, en una funda de basura, en una caja, en basureros. ¿Cuántas historias, para uno buscarle quizá una palabra que no sea ofensiva a lo que hacen estas personas, cuántas historias pueden haber detrás de un mismo caso? Muchas. Cuando una adolescente, dígase 13 años, 14 años, quiere entregar un niño, hay que ver, dice, los abusos que ella ha sido sometida. Y uno sigue en la parte con la madre, con la abuela, dice, es una cadena que hay. Entonces, cuando deciden hacer eso de entregar un niño a CONANI, es que tienen una familia totalmente disfuncional, que es lo que comúnmente nosotros vemos, lamentablemente.
O que el embarazo también puede ser producto de un abuso. De una violación, el padrastro, los tíos. Entonces, ahí deciden entonces entregarlo a Conani. Obviamente que Conani, cuando dicen que lo van a dar en adopción, Conani de inmediato no hace toda la documentación de retenerlo, sino que le da el tiempo, inclusive lo pone con un psicólogo. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? Bueno, le dan son los primeros 3 meses. ¿Con el bebé físicamente? No, Conani se queda porque cuando tú decides ya entregarlo, se lo entregan a Conani, pero le dan ese plazo, aproximadamente 3 meses, para que la persona sí decide retroceder. Le dan un plazo con el bebé en Conani, por si quiere devolver la decisión. Claro, por si tú quieres, porque eso me pasó con una ex alumna en la UAS. ¿Qué pasó? Tuvo un embarazo que los padres no sabían, ¿verdad? Y ella mantuvo su embarazo oculto, y yo le gestioné con Conani de que ella le entregara el niño a Conani. Y ella, cuando tuvo su labor de parto, de la maternidad... Escondido todo. Escondido todo. Wow. Escondido todo, y luego que ella da a luz, le entrego el niño a Conani. Y duramos aproximadamente 3 meses. Y ella dijo, no, ella no lo quería. Y lo entregó. Y se lo entregó ya, firmó su consentimiento de entrega, y se lo entregó a Conani. Pero le dejaron 3 meses para que lo pensara. Sí, para que ella pensara esa Pensé situación. que la historia iba a ser distinta, que después se arrepintió y fue y lo buscó. No se arrepintió. Pero también por una irresponsabilidad del padre de la criatura. ¿Por qué? Porque 2 estudiantes, estoy hablando de 2 estudiantes de la UAS, cuando ella le dice, estoy embarazada, él dijo, eso es un problema tuyo, no mío. Resuelve tú. Entonces ella no tenía otra alternativa. Es decir, ¿qué voy a resolver? Cuando me dice, no un aborto, yo no estoy de acuerdo con aborto, digo, darlo a Conani. Y efectivamente llevamos todo el proceso hasta que se le entregó a Conani. ¿Y nunca más volvió a buscar el niño? No, una niña. Nunca más la volvió a buscar. De hecho, ya ella es abogada, es una colega, y hace como 3 años que nos encontramos. Me dijo, profe, ¿y sabe de aquello? Yo le dije, no sé nada. Ahora, le dije, lo que sí sé, que cuando esa niña tenga la edad madura te va a buscar. Porque le di como un seguimiento, porque para mí fue muy impactante. Entonces le dije, la persona que la adoptaron... Ah, la adoptaron. Sí, la adoptaron. Le van a decir la verdad a la niña, porque la misma ley te establece que tú tienes que decirle la verdad, y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Está correcto eso? Que le digan que son adoptados, que le digan que busque a su familia, o que le permitan que la busque, aunque su familia los haya abandonado. No es como un doble sufrimiento. No que lo busque, Yulisa, sino que se le diga la verdad a ese niño o a esa niña. Es decir, cuando tenga una edad madura. ¿Es correcto buscar una familia que te abandonó? En el caso de esos niños abandonados, doctor. Bueno, eso va a depender. ¿De qué? ¿Yeah? Va a depender de qué es lo que tú sientes, porque muchas veces para preguntar, ¿por qué me abandonaste? Por eso le digo, para prolongar un sufrimiento. Bueno, pero quieren saber si por qué tú me abandonaste. Muchas veces esos padres tienen otros hijos. Entonces dice, ¿y por qué a eso tú no lo abandonaste? Me abandonaste a mí. Por eso siempre se establece que debe de tener una edad madura, y que sea a través de un terapeuta, es decir, un psicólogo. ¿Qué edad debe tener un niño abandonado para que la ley le permita buscar a sus padres o sus padres biológicos? No, es que no. Cualquiera, después de los 18. Después de los 18, eso no te va a prescribir. Y hay muchos, por ejemplo, que te dicen, no, a mí no me interesa, no quiero saber. Entonces ya es una decisión ahí que se respeta con ellos. ¿A partir de qué edad se le dice a un niño que es adoptado? Eso va a depender. 8, 9 años, 10 años. El psicólogo es que te va a determinar. Por ejemplo, yo tengo un caso ahora de una infidelidad. Y el niño no sabe quién es su padre. ¿Y qué edad tiene el niño? 11 años. 11. Entonces ya... El niño no sabe quién es su papá quién biológico. es su padre biológico. Pero tiene un papá de crianza. Claro, su papá social, la afiliación socioafectiva que yo digo. Ajá. Entonces esa persona es loca con ese niño, dice, no, ese es mi hijo. Y nosotros ahora entonces se está haciendo el trabajo con él, ya con un psicólogo, para poder decirle ya que ese señor no es su papá. Entonces es lo que se hace.
porque no se le da una adopción si el niño tiene que consentir. Si ya a los 12 años el niño tiene que consentir, y lo mismo pasa si tienen hermanos y los padres quieren hacer una adopción, también esos hermanos tienen que consentir la adopción. Es Vamos a ver para atrás, doctora Pérez. Sí. Si a partir de los 12 años el niño tiene que consentir la adopción, Sí. o sea, el niño está en Conani o fuera, pero se hace un proceso de adopción, el niño tiene que querer ir con esa familia. Mira, ¿O tiene que querer ser adoptado? ¿Cuál de las dos? No. Si el niño está en un hogar de Conani que tenga 12 años, tiene que consentir. Si es el caso, por ejemplo, de una pareja que esté casada y ese hombre quiere adoptar el hijo de su esposa, ya tiene 12 años, el niño tiene que consentir la adopción. Es decir, después de los 12 años tiene que consentir, eso es obligatorio. Ok, y si es un niño que es una pareja de cero, que va con Conani buscando un niño, no me importa que tenga 12 años, no me importa que tenga 13, no tengo ninguno, ese niño en esa edad tiene que conocer la familia, querer irse con esa familia, estar de acuerdo con que lo adopten, es así. Todos los casos de adopción primero comienzan con la socialización, sea nacional o internacional, eso es una semana, donde Conani le va entregando, lleva el niño a donde las partes decidan 2 horas todos los días, ¿ya? Después de esa socialización, entonces viene la convivencia. Pero la convivencia, dice, se va a establecer dependiendo la edad. Si es menor de 12 son 60 días, si es mayor entonces 30 días. Ahora bien, esa socialización el juez puede hacer una reducción si las partes lo piden. Por ejemplo, en el caso de las adopciones internacionales, yo siempre pido la reducción y los jueces siempre la otorgan. ¿Por qué? Porque tener un extranjero aquí 3, 4 meses es muy difícil por la misma situación que no están en su casa y todo eso. Entonces aquí hay que cumplir con ese plazo, eso es obligatorio. ¿Y entonces a cuánto se reduce? ¿A 60 días? No, a 30 días. A 30 días. De 60 se reduce a 30. Entonces ahí viene una primera sentencia, luego esa es la sentencia de reducción, luego una segunda sentencia que ya es la sentencia de adopción. Entonces algo importante que se tiene en eso es que tú puedes cambiar el nombre del niño. Del niño. Eso es un derecho del niño. No, de los padres. Por ejemplo, los españoles te le ponen 2 y 3 nombres, los italianos también y los alemanes también. Pero algo mucho más importante que es como discriminatorio para nosotros los nacionales es que a los extranjeros se les permite el cambio de apellido. Por ejemplo, el de mamá primero y luego el de papá. Aquí ya se permite, la ley ya lo permite. Ya está en uso eso. No está en uso. No. Solamente se permite después de los 18 años. Si el niño lo desea. Si él lo desea. Y en la primera cédula. Y en la primera cédula. Después de la primera cédula no se puede. No, ya ahí se quedó. Pero en el caso, por ejemplo, yo que trabajo mucho con alemanes, cuando yo le pregunto, ¿cuál apellido van a llevar primero? No, el de la madre. Entonces, en mi instancia tengo que hacerle esa solicitud al juez. Entonces, yo digo que es una parte discriminatoria, se le permite a los internacionales y a la nacional no. Caramba. Doctora, ¿qué le parecen las cifras de los niños abandonados por año? 400 y tantos niños. Muy alarmante esa cifra, de verdad que sí. Pero más alarmante aún es que esos niños tengan que estar en los hogares, de que no se entreguen en adopción. Ahí la situación es mucho más difícil. Y que después de los 18 años tengan que lanzarlo a la calle. Lamentablemente. Hay una situación ahí. Muy lamentable. Gracias, doctora. La doctora Birmania Sánchez, especialista en temas de familia, abogada catedrática, ha sido mi invitada esta noche para hablar de las nuevas estadísticas de niños abandonados. Entre 2021 y 2022 hubo 431 niños abandonados. Y en lo que va del 2023, la cifra no es distinta. Un niño cada 13 horas. Un drama que tiene República Dominicana. Gracias, doctora. Gracias, Yulisa. Siempre es un gusto tenerla aquí.